que ir pensando la dedicatoria primero. Bueno, pues empezamos. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este acto, nuevo acto de la Escuela de Verano de Unificación Comunista de España, y también dar la bienvenida a toda la gente que vía streaming está siguiendo el acto. Gracias a quienes venís siguiendo y participando en la escuela a través de internet, y gracias a los que os incorporáis a este acto. Bueno, como hemos hecho en actos anteriores, antes de dar paso al invitado, como sabéis, después de su intervención, pues podremos conversar y hacer algunas preguntas, pero primero le voy a dar paso a Paula Arguedas, que va a hacer la presentación. Bueno, buenas tardes. Todos conocéis a Guillermo Fesser. Él es periodista, guionista, escritor y corresponsal en Estados Unidos. Él, responsable, junto a Juan Luis Cano, del mítico programa Como Espuma, que se emitió durante 25 años en varias emisoras y que, para quienes no lo vieron, sigue recibiendo millones de visitas en distintas formas en las redes. Como Espuma también fue el programa de las marionetas de Jim Henson en Telecinco, y además de muchas otras obras, también es una fundación promotora del Festival Flamenco Patos, volcada en ayudar a los niños, por ejemplo, pues ahora, ¿no?, ante la invasión de Ucrania. Goma Espuma es ya historia de España, una lección de humor y de comunicación que se estudia y todavía muchos disfrutamos de forma viva 20 años después. Colabora con programas como Más de Uno, con Carlos Alsina en Onda Cero. Ha escrito guiones como los del Milagro de Petinto y La gran aventura de Mortadelo y Filemón, ambas dirigidas por su hermano, Javier Fesser. Y ha publicado varios libros de cómics e historietas. Guillermo Fesser ha hecho muchas cosas más, pero bueno, como pasa siempre en estos casos, lo más admirable no solo es lo que hace, sino la forma en la que la gente se lo reconoce, ¿no? Y los seguidores y admiradores de Guillermo Fesser lo son con devoción. Y por su franqueza y por su humor, que es muy nuestro, ¿no? Bueno, sobre todo muy suyo. Sus crónicas en los medios, pero también sus hilos en Twitter, son una referencia para cientos de miles de personas. En 2008 publicó A 100 millas de Manhattan, libro que describe características de la cultura americana, y este año ha publicado Marcelo, que lo tenemos ahí, por si alguien no lo tiene todavía. La novela cuenta una historia en la que se cruza la cultura estadounidense y la cultura latina a través de la vida del barman Marcelo, del Oyster Bar del Grand Central Terminal, este inglés mío. Una historia en la que la indiferencia más absoluta, el anonimato neoyorquino, toma un martini seco con la familia más amplia que uno se puede imaginar, la de la solidaridad del mundo hispano. Cuando el protagonista llega a la Gran Manzana, su tía le dice que debe mantener una distancia de 2 pies más de la que él mantiene normalmente con la gente. Y con un trato que acorta las distancias obligadas, Marcelo se gana el respeto de todos. Aprovechamos, además, también, Guillermo, para agradecerte el apoyo a las causas como el blindaje constitucional de las pensiones o el manifiesto por la paz en Ucrania. Pues un aplauso para Guillermo. Muchas gracias. La presentación esta ha sido más larga de lo que va a ser la conferencia. Esto es muy novedoso, pero si funciona, pues ya lo llevamos a otros congresos y lo vamos exportando. Ya sé que estáis aquí de cursillo y tal, vamos a ver si esto es lo más parecido al recreo, para que no tengáis que tomar muchas notas. Como no sé lo que queréis saber, pues lo que voy a hacer es hablar lo mínimo posible, y así luego, si me preguntáis algo, pues ya respondo a lo que os interesa, en lugar de que yo piense que os interesan cosas que luego a lo mejor os vais a casa confusos y soñáis que no hace falta.
Entonces, apunto varias cosas de las que a lo mejor se me puede preguntar si queréis, aunque yo respondo a todo, incluso a si cuido niños los fines de semana o lo que necesitéis. Marcelo es un libro que a mí personalmente me demuestra una teoría que he aprendido, como todas las cosas que se aprenden en la vida, por de otros que son más listos, pero que llevo a cabo desde hace bastantes años, y es que creo que absolutamente todas las personas, cualquier persona, incluso los que estamos aquí, tenemos una vida muy interesante. Es decir, creo que todas las personas tienen una biografía apasionante, que se podría escribir un libro de su vida o que se podría hacer una película de su vida. Lo que pasa es que no todas las personas tenemos la suerte de que haya alguien que se interese por ello, que nos escuche y que tenga el talento luego de escribirlas bien, ¿no? Pero todos tenemos una biografía apasionante, porque creo que la biografía no es lo que haya hecho una persona. Por eso, ay, sí, hijo, si es que a mí no me ha pasado nada, si yo no he subido al Everest. No, no es lo que hayas hecho, es cómo te sentías cuando estabas haciendo lo que estuvieras haciendo. La vida va de emociones, no va de impresiones, y por eso una película de una viejecita que se le muere el perro puede ser tan emocionante como una película sobre la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dicho eso, hay mucha gente en el mundo en la que fijarse. Yo me suelo fijar más, me gusta fijarme más, porque creo que sin saberlo yo me hice periodista para darle altavoz a gente que no tiene acceso al micrófono, para contar historias de gente que no ha tenido la suerte de saber cómo llegar hasta un micrófono, o de saberse expresar una vez que le abren el micrófono sin ponerse nervioso, ¿no? Entonces eso me ha facilitado una gran sorpresa, y es que la felicidad puede aparecer en los sitios donde menos te la esperas. Incluso en un basurero de Filipinas, en Papandayán, donde rodamos mi hermano Javier y yo una película que nos cambió de muchas maneras la vida, ¿no? En la pobreza, como me decía un amigo mexicano que vino de la nada a Estados Unidos y que la veía en la pantalla con lágrimas, mucha gente no sabe que puede haber felicidad. Es decir, vivimos de estereotipos y pensamos que los pobres son tristes y que los ricos son felices, o viceversa, ¿no? Yo ahí aprendí una lección y la he aplicado también con Marcelo, y con Marcelo y descubriendo el pasado de Marcelo en Ecuador, que está en el libro, un pasado muy modesto en los Andes, que lo contrario de la pobreza no es ni mucho menos la riqueza, sino que lo contrario de la pobreza es la dignidad humana. Es decir, al final yo vivo en Estados Unidos y veo cómo la gente de Oaxaca, de lugares muy humildes de México, se parten la espalda por llegar a Estados Unidos y tener una nueva vida. Y veo cómo los estadounidenses con mucho dinero están deseando jubilarse para ir a vivir a Oaxaca y tener una nueva vida. Es decir, ¿qué estamos contando, señores? Al final la felicidad, lo más parecido a la felicidad es la pobreza, pero con ducha. Eso es la felicidad. Bueno, en Marcelo también encontramos la fascinación por Nueva York, ¿no? Nueva York es una ciudad que la primera vez que llegas te crees que has estado ya antes, ¿no? Porque la has visto en tantos sitios, en tantas películas, la reconoces, ¿no? Incluso tienes recuerdos falsos de que te pasaron cosas que nunca te pasaron a ti porque nunca habías estado ahí, pero tú te acuerdas perfectamente de cuando ya estuviste o cuando fuiste a tal sitio. Y dentro de esa fascinación por Nueva York, que está en la novela, pues hay un edificio que es memorable, que es, como ha mencionado Paula, la Estación Central, que parece básicamente como un templo romano. Es una maravilla de mármol, con unas bóvedas, por cierto, de un valenciano guastavino, con unos azulejos y una forma de construir que viene del Mediterráneo, y con un sótano donde hay un restaurante muy grande, que es un restaurante lo más parecido a los restaurantes clásicos de la Europa de después de la Segunda Guerra Mundial. Es como un transatlántico que se llama The Oyster Bar. Es un bar donde tiene barras grandísimas en las que se abren hasta 10.000 ostras todos los días. Es un lugar anclado en el tiempo, donde los camareros mueren con las botas puestas, en el que si tú pides un café con leche no se te ocurre que te echen leche fría porque ya se enfría sola, poco a poco, no tienes tú tampoco, el tiempo transcurre de otra manera. Y ahí hay una barra muy pequeñita en la que Marcelo ha dedicado la mayor parte de su vida. Marcelo es un emigrante, podemos hablar también de la emigración, que con 20 años llega a la ciudad de Nueva York y acaba de jubilarse con 78, ¿no? Marcelo tenía esa barra y bueno,
haya estado como lo que ellos llaman one man show, ¿no? Un hombre único en esa barra sirviendo a tanta gente y viendo tantas cosas, ¿no? Pero mi libro, como veis, no se llama New York, no se llama Grand Central Terminal, no se llama The Oyster Bar, se llama Marcelo, o sea, Marcelo. Y se llama Marcelo porque la cosa más importante, que creo que el espíritu está en el libro, que me llamó la atención, es que cuando yo llegué por primera vez a ese bar a tomarme un sándwich de ostras fritas, que es lo típico de la ciudad de Nueva York, como en Madrid te tomas un bocata de calamares en la Plaza Mayor, en Nueva York te tomas un po' boy, lo llaman así, po' boy, que es como poor boy, niño pobre, porque las ostras, pues hasta hace muy poco, no se las comía nadie más que el que tenía más hambre que un perro. Es decir, a mí que quería pelar eso, que te corta los dedos y luego lo que sale dentro es un moco. Es muy parecido al recorrido que han tenido en España las cocochas, que eran de los pobres, hasta que hemos descubierto que estaban muy buenas y se las hemos quitado también. Bueno, pues el sándwich de los pobres, el po' boy, en el Oyster Bar, el sándwich de ostras fritas, es una maravilla. Yo fui allí a probarlo y me pareció, y esto es un dato, que Marcelo me llevaba esperando toda la vida. Es decir, ese don que tienen algunas personas de hacerte creer que eres la persona más importante del mundo y de que tienen todo el tiempo para ti, lo tenía Marcelo. Es un don que a mí me gusta, que pocas veces lo he experimentado, pero cuando lo experimento me parece maravilloso y he querido que estuviera en el libro, ¿no? Es otra de las razones por las cuales este libro pues ahora mismo está ahí a la venta para cualquier joven que quiera adquirirlo. Otro tema que está en el libro interesante es el tema de los hispanos, que en Estados Unidos se llaman latinos. Es una historia larga de por qué se llaman latinos, no se llaman hispanos, pero les hemos puesto latinos y latinos de momento somos todos, ¿no? Ahora mismo les ha tocado ser los últimos emigrantes. No es cierto que los latinos sean los últimos emigrantes, de hecho son los primeros, ¿no? Es decir, desde lo obvio de que... Bueno, yo crecí en el colegio sin saber mucho de América, ¿no? Yo sabía que Colón había ido para allá y tal, pero parece que se había ido hacia el sur. Nunca me contaron que también habían ido para el norte, ¿no? O sea, he tenido que estar en Estados Unidos para descubrir que la ciudad más antigua de Estados Unidos es San Agustín. He tenido que estar en Estados Unidos para darme cuenta que en la calle, en la avenida de Broadway, en Nueva York, a la altura del número 120, se llama Juan Rodríguez Way. Deja de llamarse Broadway para llamarse Juan Rodríguez Way, porque el primer europeo que vivió en la ciudad de Manhattan era un hispano mulato llamado Juan Rodríguez. ¿Cómo cambia la historia, verdad? Si tú llegas a Manhattan, a Washington Heights, donde está el puente de Washington, donde están ahora mismo los dominicanos, donde están los cubanos, donde están en teoría los últimos en llegar a la ciudad, si le explicas a la ciudad que fueron los primeros, varía un poco cómo se miran los niños unos a otros en la escuela, cómo miras a sus vecinos tú y el respeto que les tienes, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso la historia hispana, y esto es para otro día, de Estados Unidos se ha borrado. Es una pena porque a mí me gustaría que descubrieran sus raíces, no para reivindicar que estuvimos aquí, sino para que las disfruten. Y bueno, y aprovechando que estoy en Estados Unidos ya más largo de lo que yo sospechaba, pues quizá mi empeño es intentar que se conecten el sueño americano, ¿no? The American Dream, con la siesta española. En ello estamos. Pero claro, ahora mismo eso no existe, entonces los hispanos necesitan referentes. Es decir, es muy importante que tú vayas al médico y que te sientas identificado, ¿no? Que te detenga un policía y te suene la cara, que vayas delante de un juez y te parezca que estás en tu casa. Los referentes son muy importantes, por eso yo creo que también son muy importantes los referentes hispanos. Los hispanos son muy importantes en la sociedad de Estados Unidos. Todo el mundo quiere que su hija ahora mismo hable español, que sea bilingüe, porque va a encontrar un trabajo mucho mejor. Pero muy pocos quieren que su hija se case con el hispano, porque todavía se considera lo del español serie B, ¿no? No se asocia lo hispano de Centroamérica, de una Centroamérica empobrecida, básicamente por la consecuencia de la historia exterior de Estados Unidos en los años 50, 60 y 70 en ese territorio, pero básicamente no se asocia el español con los hispanos. Es decir, no se asocia Cervantes. Cervantes, de hecho, una catedrática mide
California, me dijo que hasta hacía muy poco creía que era la historia de un burro, porque ella escuchaba donkey, que es burro, Don Quijote. Y entonces dice, pues debe ser la historia de un burro, hasta que ya... O sea que no se asocia la cosa, ¿no? Bueno, pues Marcelo también nace como una necesidad de que los latinos tengan héroes. Ojalá que se publique pronto, se publicará, pero ojalá cuanto antes mejor en Estados Unidos, y que, bueno, pues que sea una referencia también, ¿no? Los héroes no tienen por qué llevar capa, pero los héroes son importantes, como digo, que tengan el rostro de la gente que los lee, o de los vecinos que tenemos, ¿no? Para saber que los vecinos también pueden ser buena gente. Podemos hablar del español como lenguaje. El libro tiene un esfuerzo, ahí sí que me he esforzado, me ha costado mucho trabajo escribirlo, porque no he escrito en castellano, que es mi lengua, sino en español, que es el lenguaje universal de muchos países. El español de Nueva York es ecuatoriano ahora es colombiano, ahora es dominicano, ahora es costarricense, y de repente viene un argentino. Si estás con un colombiano es Ave María, y si estás con un hondureño es Dios primero, y así va la cosa, ¿no? Entonces, ese esfuerzo porque cada personaje del libro, que hay varios, tuviera su propio lenguaje y su propia idiosincrasia, pues es interesante, y también es una metáfora, aunque no creo que la pille nadie, pero ya la digo yo porque hice un esfuerzo, de que igual que el mestizaje no es la mejor cura para el racismo, es decir, si tú te casas con alguien pues que tiene pues la piel más oscura que tú y tus hijos son tal, pues ya es muy difícil que seas racista contra tus nietos. Pues yo creo que esa unidad del español, porque muchas veces se habla en Estados Unidos ya somos no sé cuántos millones de hispanos para el año 2020, pero ¿quién son los hispanos? Si es que los de Guatemala no soportan a los mexicanos, si es que los mexicanos odian a los de Honduras, si es que todos nos odian a los españoles, si es que ¿de quiénes somos los hispanos? Entonces, quizá el lenguaje, utilizar el lenguaje, hacerle un guiño a la gente que habla español a la misma altura unos que otros, es una manera también, creo yo, de alisar ese camino de encontrar un lugar común entre todos los hispanos, ¿no? Otro tema son los millennials. En el libro se llama novela, yo no sé lo que es, empezó a ser un ensayo, pero claro, ya tantas cosas sobre el bar, tantos datos, que yo le decía a Marcelo, esto, no sé, yo es que no sé ni cómo ponerlo, ¿no? Es que, claro, yo iba un poco naif pensando que para ser barman, pues con abrir una cerveza y poner una patata ya estaba, pero claro, es que es como ser un chef de Michelin, ¿no? Hay que saber una cantidad de cócteles, de vasos, de utensilios, es una verdadera profesión, y necesita una dedicación absoluta, sobre todo porque el truco no está en lo que sirves, sino en cómo lo sirves. Esa es otra cosa que tiene que ver en el libro, ¿no? Pero bueno, entonces, casi todo lo de Marcelo es cierto, pero me inventé un personaje ficticio, por eso es novela, que es un millennial. Marcelo había tenido durante muchos años varios ayudantes que no le resultaban, él decía, porque la gente de ahora solo quiere hacer dinero rapidito y nadie le interesaba el oficio, ¿no? Yo hice un esfuerzo por buscar a un ayudante que le he puesto un millennial e intentar encontrar algo positivo en el millennial, que no todo fuera pues el estereotipo con el que yo también entraba a escribir este libro, que en inglés dicen que los millennials es una generación que está entitled. Entitled significa pues que nacen con la pulsera todo incluido ya, y entonces pues sin mover un dedo quieren tenerlo todo a mano, que son muy pesados, en fin, que no, un poco vagos, que tal, que cual, que pascual, Margal. Y bueno, yo basándome en cosas que tienen que ver con mis hijos, que son millennials, con chicos que conozco de Estados Unidos, pues he construido ese personaje. Y al final yo mismo he descubierto, Marcelo lo descubre en la novela, pero yo lo he descubierto al mismo tiempo, que los millennials es posiblemente la generación más abierta que jamás ha dado la humanidad. Es una gente con una capacidad para entender cosas que a mí se me escapan, como por ejemplo lo del género. Ellos lo dominan sin ningún problema. Yo lo de ellos, ellas, telles y mercelles me parece muy bien, pero que me viene grande proyecto, igual que me vino grande pasar de escribir a máquina al ordenador, pero estos ya vienen de serie con el problema resuelto. Y luego es una gente que tiene una altísima capacidad de compasión, ¿no? Y entonces gente con una alta capacidad de compasión y con el cerebro muy abierto, creo que en los tiempos en los que estamos es lo que mejor nos viene, con lo cual ahí me he reconciliado yo un poco con la humanidad. Hablamos un poco de tecnología en el libro, porque bueno, el millennial viene con móvil de serie, el otro está un poco más tal. Yo ahí me vuelvo a reafirmar en un pensamiento muy sencillo, y es que la tecnología
pues ayuda, por supuesto. La tecnología simplifica mucho la vida. De hecho, hay una persona ahí ahora mismo en Palma de Mallorca, a la que saludamos viendo en directo, gracias a la tecnología. La tecnología soluciona, pero yo sigo pensando que la felicidad es analógica. Estoy convencido que la felicidad es analógica. Yo creo que, o sea, si te dan un abrazo el día que se muere tu padre, de ese tipo que te ha dado el abrazo no te olvidas nunca. Luego, quizá podríamos hablar también de escribir, de técnicas de escribir, de cómo escribe uno, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo tengo, pero no sé por dónde empezar, es que la idea, es que me falta el final, es que yo, ya digo que siempre he escrito muy desordenado. Yo creo que hay que escribir por el final, por el principio, por donde sea. O sea, si hay algo interesante se escribe, se desarrolla y luego ya habrá tiempo para cortarlo. De hecho, a mitad de trabajo, no vamos a hablar del principio, pero a mitad de trabajo yo tengo como digamos, pensemos en película en vez de libro o en capítulos, yo tengo como escenas, ¿no? Y entonces hay alguna que la escribo con mucho detalle porque me la imagino con mucho detalle, y hay otra que ya pongo debajo ya veremos porque no sé de qué va a ir. A veces la que has escrito con mucho detalle al principio se va a la papelera y el ya veremos luego resulta que encaja maravillosamente, ¿no? Pero quiero decir que el movimiento se demuestra andando, y que si alguien quiere escribir algo no hay que irse a un curso de escritura, bueno, sí puede irse mejor, pero que lo que hay que hacer es escribir y escribir lo que salga. Y cuando uno tiene mucho de lo que salga, la mayor parte de escribir un libro no está en escribir, sino en podar, en cortarlo después. Entonces eso ya es otro tema. Pero cuando uno tiene 800 hojas, dejarlo en 150 buenísimas es fácil. Así que digo, por si alguno está ahí pendiente, que se anime a escribir y le pierda el miedo, ¿no? Hay muchísimas maneras de escribir, eso luego ya cada uno le da su personalidad, pero lo más importante de una historia son los personajes, ¿no? Yo de hecho creo que solamente hay dos historias posibles que se pueden escribir. Una es me quiere y otra es no me quiere. Creo que todos los libros, todas las historias del mundo se resumen en eso. A veces me quiere el jefe, a veces me quiere el perro, a veces me quiere mi padre, a veces, pero todo es me quiere o no me quiere, ¿no? De hecho creo que la felicidad es como una cadena. Creo que los dos momentos de felicidad más grandes de la humanidad es cuando se vuelven tus padres hacia ti y te guiñan el ojo. Y el otro momento, me están llamando mis padres en esos momentos. Y el otro momento es cuando tú te vuelves hacia tus hijos y se lo guiñas también, ¿no? Creo que ese es el círculo del Rey León. Pero digo que se puede escribir de muchas maneras, se puede escribir con mucho detalle, como hacían los evangelistas, que como decía una señora muy graciosa en Estados Unidos, ponen la hora donde pasa todo, dice Marcos 27:42, dice qué bien, pone la hora de todo. San Juan 12:14, qué maravilla, dice, pero ¿y por qué más daba si multiplicaba los panes a las 12:14, a las 12:18? Digo, pues no sé, en aquella época es que les importaba muchísimo, pues sería por el sol. Entonces, bueno, pues puede hacer con mucho detalle poniendo la hora como los evangelistas, o se puede hacer más despejado. Pero bueno, que una prueba es que ahora que sabemos más del ADN, ¿no? Pues si tenemos 100 piezas de Lego, que sería el ADN, y todos tenemos 90 iguales y solo cambiamos 10, uno puede hacer el ser humano y otro puede hacer la mosca del vinagre. O sea que te quiero decir que con los mismos elementos se pueden hacer muchas cosas. Pero lo importante de la historia son los personajes. Como digo, la historia es me quiere, no me quiere. Entonces, luego, claro, si tú quieres escribir un libro, coges el libro que más te guste del mundo, el que más te gusta de Romeo y Julieta de Shakespeare, lo coges y lo copias, pero cambia los personajes. En cuanto tú cojas Romeo y Julieta y de Julieta pongas a tu cuñada y de Romeo le pongas a este, has hecho una historia completamente distinta. Bueno, y luego, pues por supuesto podríamos hablar de los hispanos y los anglos conviviendo en un mundo, pero al final, aunque yo diga que no somos un conglomerado que podamos tener una fuerza social o política pues para alcanzar derechos que deberíamos poder alcanzar, pero sí somos un conglomerado cultural que no podemos evitar lo que hemos parecido. Es decir, en Estados Unidos el anglo se va siempre de las fiestas sin despedirse y el hispano se despide y no se va. O sea, eso es así. Es así. O sea, y como eso hay muchas otras cosas, ¿no? Y por supuesto el mundo del bar, si a alguien le interesa pues la receta del Manhattan o del Dry Martini, pues ya pues también. Pero bueno, ahí lo dejo, hay varios temas y como digo podemos ampliarlos a todo tipo de historias o a las historias de Estados Unidos, que a mí como corresponsal cada vez me cuesta más trabajo aguantarme las lágrimas delante de la cámara cuando cuento lo que pasa.
Así que muchas gracias, espero vuestras preguntas, ¿vale? Pues vamos a intentar combinar, como sabéis, desde las preguntas que habéis preparado hasta las preguntas que queráis hacer, ¿vale? Entonces, palabras y vamos a intentar todas las que podamos. Vale, pues empezamos por Mercedes para romper el hielo. ¿Está ya? Sí. Bueno, primero muchas gracias por haber escrito un libro que en cierto modo es un homenaje a los 50 millones de hispanos aproximadamente que hay en Estados Unidos, y luego también por estar aquí hoy para presentárnoslo, ¿no? Hay varias escenas que merecen la pena comentarse. Yo te quiero comentar una, que es la escena en la que Marcelo tiene un percance caminando por una calle de Nueva York, se le mete el pie en un hoyo y se hace daño, y en ese momento se encuentra uno de sus clientes habituales, el capitán Caipiriña, porque nos llama por el nombre del cóctel preferido que le piden siempre. Entonces ese es el capitán Caipiriña, y se dirige a él pensando que le viene a ayudarle, pero el tipo pasa de largo y hace como que no le ha visto, y sí que le ha visto. Claro, ese es un cliente habitual, que además a diario le hace confidencias, es un oficial del ejército norteamericano que todos los días le cuenta que no puede dormir por las noches del remordimiento que le causa pensar en todos los iraquíes que enterró en la arena con su tanque, y que no puede dormir por eso, y todos los días se desahoga con él, y sin embargo en la calle tiene que hacer que no le conoce. Entonces, claro, en cierto modo el bar es un oasis donde ese tipo se puede comportar como sin prejuicios, por decirlo así, pero fuera de ese bar pues no se puede relacionar con un hispano, porque pertenecen a dos mundos totalmente distintos. En cierto modo eso es una característica de la sociedad norteamericana, ¿es eso una seña de identidad? Es la pregunta. Muchas gracias. No, eso es una característica del ser humano. Estaba pensando ahora, mientras decías eso, una canción de Raimundo Amador que dice: cuando llegan los días señaladitos, que básicamente la compuso porque todo el mundo quiere ser gitano en el Rocío, todo el mundo quiere ser gitano en Sevilla durante la feria, todo el mundo quiere ser gitano en el Festival Flamenco de Madrid, pero al día siguiente, si ves un gitano que viene por la acera de Cambias, no vaya a ser que te quite el balón. Entonces, bueno, es... Básicamente es la ignorancia y es el miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido. Si no nos relacionamos con gente distinta a nosotros, pues es muy fácil que alguien nos diga: este que viene a quitarte, oye, que viene, ay. Entonces, por eso decía yo que es importante no solamente que haya... A ver, Marcelo y todos, claro, cuando te pones un uniforme, pues eres ya alguien, cuando estás en tu empresa, ¿no? Eres el jefe, cuando tal, pero en la calle que somos todos lo mismo. Entonces, es importante que haya mujeres en el mundo de la empresa y en puestos visibles, es importante que haya gente de otro color, tonos de marrón, porque yo no creo que haya blancos y negros y amarillos y rojos. Somos todos marrones, unos muy claritos y otros muy oscuros, pero básicamente aquí el ser humano marrón. Pues que te pongan, o sea, en un sitio que son todo, o sea, es importante que haya pues uno más marrón oscuro, otro más marrón clarito, otro marrón un poco cobrizo, tal, para irte acostumbrando. Pero no solamente en los sitios de poder y en el telediario y en las películas, también en el metro, también, o sea, en sitios que tú ya ves que es normal, que tú, si tú hayas ido en el transporte público 4 años con gente y tal y no te muerden, pues ya sabes que no muerden. O sea, eso ya vas aprendiendo tú también. Entonces, por eso es importante normalizar, no solamente, o sea, no crear un superhéroe que vuela y tal y que es negro, sino que haya también un señor negro que sea padre de familia, lleve a los niños al colegio y sea normal. En ese aspecto creo que son importantes normalizar los Marcelos, no crear, que también está bien otro actor de Hollywood que sea latino, o otro cantante que sea latino, o otro, ¿no? Hace falta normalizar a la gente de la calle, que son los que luego se presentarán a las elecciones y serán el alcalde del pueblo, pero no pasa nada porque es el vecino. Entonces, pero bueno, esto tristemente es normal. Tenemos una tendencia a pensar que en Estados Unidos... vamos a ver, en Estados Unidos pasan cosas horribles.
pero también pasan cosas horribles en muchos sitios. Lo que pasa es que Estados Unidos lleva desde hace mucho tiempo experimentando con la mezcla de razas, mucho más que nosotros, porque si pensamos en mi generación, yo en España, o sea, vamos a ver, la gente que tiene mi edad, somos todos muy, muy parecidos a una versión en garrafón de Antonio Banderas. Pero claro, tú vas a Estados Unidos, un tío de mi edad que puede ser de todo lo que te imagines y más. O sea, hasta que no llegas a su casa no sabes de qué color es, ni si come sentado en el suelo o en una mesa, si tiene cuadros en la pared o tiene tapices, y de qué va disfrazada su abuela. O sea, es que Estados Unidos es un mundo de luz y de color en ese aspecto, ¿no? Entonces, claro, es lógico que en un sitio que está intentando eso, pues haya muchos roces, y en un sitio que lleva teniendo estadísticas desde hace 75 años, pues es fácil que haya estadísticas. Es decir, hay muchas cosas que aquí no sabemos porque no las tenemos estudiadas. Entonces, eso tristemente es un rollo es condición humana, es un problema que está allí, pero tengo que decir también que allí pasa todo lo contrario también, en muchos sitios, porque están mezclados. Vas a la ciudad de Nueva York, es lo más parecido al bar de la Guerra de las Galaxias, y entonces pues es más normal ver gente de etnias muy distintas y hablando idiomas muy distintos y tal, y para mucha gente eso está normalizado porque se está experimentando. Que sigue habiendo un núcleo duro que lo ve fatal y que cual, pues sí. Entre otras cosas, porque mientras se hace esa lucha social en Estados Unidos, que hay mucha gente muy interesante haciéndola, hay una lucha política en favor de la ignorancia muy grande, en favor de eso de que la gente, de estudiar en casa, en los niños en casa, que se ha puesto muy de moda, especialmente la gente ultraconservadora. Eso lo favorecen los de arriba, porque claro, la madre que la tenías que ver, que le enseña a los niños, está creando burros, que les viene a ellos de maravilla, que se creen burros, ¿no? O sea, es una creación de ignorantes que le viene muy bien a a la gente que en lugar de vivir en el siglo XXI quiere vivir en el siglo XIX, que es el pulso que hay en Estados Unidos ahora mismo. Nos vamos ya definitivamente al XXI, que hay un gran pulso sobre todo en la calle. No, nos quedamos en el XIX a ver si nos vais a quitar los privilegios. En esa guerra estamos. La tiene perdida el XIX, pero ¿cuánto daño van a hacer hasta que la pierdan? Ese es el problema, ¿no? Creíamos que iba a ser una disolución más elegante, pero está siendo como el Colacao, está dejando unos grumos fatales. Fanny. Bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros. Nos dediques un ratito de tu tiempo y nada, es un gustazo, o sea, bueno, por muchas razones. A ver, como antes estabas hablando de que el libro va de personajes, yo lo que veo también es la relación entre los personajes. Marcelo, en este caso, sabe lo que le gusta a cada cliente. Antes Mercedes decía, bueno, los conoce por el nombre del cóctel que se piden, es decir, sabe lo que les gusta. Les cuentan su vida, sus historias, ¿no? Y me viene a la cabeza una cosa que decía Federico Lupi, que es que un barman es como un psicoanalista, ¿no? Porque te escucha. Pero en este caso, yo lo que veo más en Marcelo es que la diferencia está en cómo trata a la gente, cómo trata a los clientes. De hecho, de ahí le salen las broncas que tiene con el Lila ante esa... Y entonces, bueno, saber... Bueno, tu opinión y por qué esto es así. Pues gracias por la pregunta. Sí, él se enfadó mucho conmigo cuando yo le dejé el libro para que lo leyera. Lo que más no le enfadó muchas cosas, pero le enfadó concretamente que yo en algunos momentos, por cambiar de palabra y hacerlo más variado el tema, le llamaba camarero, barman, camarero, y dijo que camarero que no, o sea, que lo que fuera, pero que él no era camarero. Entonces, la explicación venía en que él dice que la profesión de camarero es muy digna, pero que el camarero no tiene un trato con la persona, es meter un poquito más de sal, puede repetir, merluza al horno, tal, no sé qué, pero no, mientras que el barman pues es un señor o una señora que está aquí pegado y te viene gente fiel de toda la vida y hablas y estableces un diálogo, como puede ser el peluquero o como puede ser otras profesiones, ¿no? Entonces,
ya el ambiente del bar y la soledad en la gente que acude, porque no acudes a un bar, especialmente en Estados Unidos, donde los bares no son como aquí, que te puedes tomar además una tapa y mientras el niño jugar al corro la patata al lado. Allí entras tú a tomar alcohol y si tienes suerte te ponen unos quicos de picar, pero nada más. Entonces es un ambiente muy de adulto, muy de noche y muy de solitario que viene a que Marcelo efectivamente sea el confidente, o sea el psicólogo, o sea el hermano. Pero ahí se producen dos cosas. Una es la capacidad del buen barman de saber escuchar, porque el barman no va a dar consejos, lo que va es a escuchar. Dicen que el conocimiento habla y la sabiduría escucha, ¿no? Entonces hay mucha gente que lo que necesita es contarte lo que le pasa porque no se lo cuenta a nadie. Y entonces esa atracción la tienen los barman, pero tú a lo mejor hay un barman que empiezas a contárselo y ya ves que no le interesa nada, que sí. Marcelo parece que le interesa muchísimo y toma notas, ¿no? Luego eso es una... Y luego lo que tiene, más que de psicólogo, de otra cosa, lo que tiene es de director de orquesta, porque tú date cuenta que Marcelo, por ejemplo, tiene una barra con 8 taburetes, 3 aquí y 5 aquí, pequeña. Entonces te empieza a llegar gente y de repente en esta esquina tienes una señora muy tímida que habla con una voz muy bajita. Aquí tienes un calvo muy pesado que no hace más que contar cosas muy altas y reírse él solo. Aquí tienes a 2 chinos despistados. Entonces tú lo que tienes que hacer tú lo que necesitas en una barra es que haya armonía en la barra, que eso fluya, porque te dejan hacer lo tuyo, que es trabajar de cócteles. No puede estar señora que se calle, porque no puede ser. Entonces Marcelo lo que hace es entender cada uno de esos personajes que está en un taburete como un instrumento musical. Y entonces a la señora como de pite dice, mire, se va a poner usted mejor al lado de los chinos porque tal, no, de verdad que, y le voy a invitar yo a esto para que usted tal, viene, que ya le ves que ha tomado 3 y que no se puede más de 3, porque hay un dicho con el dry martini, pero vale para cualquier bebida alcohólica, que es 1 martini, 2 martinis, 3 martinis, floor martinis, o sea, que te vas al suelo. Entonces, bueno, usted no, mira, le voy a dar un vaso de agua, entonces lo recoloca. Tú lo ves ahí y mientras le está como dirigiendo y tal, usted para acá, usted para allá, usted que me dice el agua, ahora le va a tomar no sé qué, y eso es un don también. Él dice que hacía 2 actuaciones diarias. Claro, cuando vino de promoción hace un mes es que era una maravilla estar con él, porque tenía un don de gente, es una capacidad de estar, de contar, porque pues eso es como un muñeco Muppet que sale en la sesión de mañana aquí, al su escenario, y tiene que entretener a esa gente, ¿no? Pero el entretener del buen barman está más que en hacer juegos malabares para que todo el mundo idea, o es en que el protagonismo esté en el otro y tú le pongas la oreja y digas, eso, ahí está el buen barman. Por eso no es tan importante el gin tonic que hace Marcelo, que hace un gin tonic maravilloso, pero cuántas miles de personas, de barmans, hacen un gin tonic maravilloso en la ciudad de Nueva York todos los días. Es como te lo da Marcelo. Entonces, Marcelo te lo entrega de una manera que tú te crees que es el mejor gin tonic que jamás se ha hecho y que es el mejor gin tonic que jamás ha hecho él para ti, por ser tú. Y eso es lo que dices, joder, Marcelo, eso es lo que te hace volver al día siguiente. Adelante. Acercar el micro por aquí. Me hubiera gustado haber leído la novela para poder concretar alguna pregunta, como he oído que han hecho por ahí. Me duele bastante que haya pasado eso. Pero lo que me pregunto y le pregunto es ¿de dónde partió la idea para que decidiera que fuera un barman el protagonista de su novela? Con muchas de las cosas que han explicado ya me imagino por qué surgió, pero me gustaría oírselo decir y concretar exactamente de dónde partió la idea y agradecerle sobre todo su forma de expresar todo lo que me imagino que va a contar este libro cuando lo lea. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a usted. Me alegro que no se haya leído, porque si no se hubiera leído todo el mundo, pues ya no seguiríamos vendiendo ejemplares. Y me comenta el librero con gesto que todavía le quedan algunos. Como he dicho antes, yo estoy escribiendo un libro que se llama 100 millas de Manhattan, y estoy intrigado por de dónde sale el vapor de la ciudad de Nueva York, que se ve por todos lados, y todo el mundo tiene una respuesta, pero ya me iba dando cuenta yo que todo el mundo tiene una respuesta falsa, que no tiene nada que ver lo que cuenta la gente, que sí del metro, que sí tal, que no tiene nada que ver. Bueno, pues este ingeniero de vapor me enseñó eso, pero me dijo que si yo quería conocer la ciudad de Nueva York tenía que probar un sándwich ahí, ya lo he dicho antes, de ostras fritas. Fui, le conocí, el resto es historia. Pero volví, no sé si meses más tarde o cuando fuera, volví con Sara, que estaba aquí con mi mujer, que es de Nueva York, y es la razón por la que yo estoy en Nueva York. Yo no me he ido a Estados Unidos a hacer galas como Lolita, sino que me enamoré de una chica que era de allí, y si me hubiera enamorado de una de Tomelloso, pues estaría en Tomelloso ahora mismo, pero estoy en un lugar donde las vacas mugen en inglés. Y bueno, pues vino conmigo al Oyster Bar, le presenté a Marcelo. Yo en ese momento, o poco antes, yo no sabía de dónde era Marcelo. Vamos a ver, una de las cosas muy llamativas aquí, que igual les resulta interesante, es que yo con Marcelo la mayoría de las cosas las he hablado en inglés. Claro, Marcelo está atendiendo en un bar en inglés a gente que habla inglés, y yo no me voy a poner a hablar en español con Marcelo, no es una falta de respeto. Yo la mayoría de las cosas que le he oído a él son en inglés, que he oído a sus clientes son en inglés y que yo he hablado son en inglés. Entonces yo, hasta varias veces de ir al Oyster Bar, yo sabía que Marcelo tenía un acento en inglés, pero yo no sabía si Marcelo era iraní, que podía haberlo sido, si Marcelo era libanés, que podía haberlo sido, o si Marcelo era peruano, o si Marcelo, yo qué sé, Marcelo podía haber sido muchas cosas, o francés, yo qué sé. Y bueno, hasta que ya un día me hizo una broma a mí en español, porque me oiría hablando en español con alguien y tal, y bueno, y ya sabíamos que era hispano. Pero digo que eso es interesante, que es, claro, la vida va de otro lado. Y entonces vino Sara, le dije, aprovechamos, estaba en Nueva York para conocerle, porque era muy majo, para tomarnos una cerveza ahí antes de coger el tren, porque claro, esa estación, son 500.000 las personas que pasan diariamente por esa estación. Es decir, hay mucha gente que trabaja en Manhattan, pero la mayoría de la gente no vive en Manhattan, van y vienen todos los días. Y eso hace que mucha de la clientela, aparte de mucho famoso, mucho tal, que hay que ir al Oyster Bar, pero hay mucha gente que pasa y antes de irse a su pueblo se toma una copa, o por la mañana cuando llega pues se toma un tal. Entonces hay mucho cliente habitual de 10 minutos de taburete, de 15 minutos de taburete, y como dice Marcelo, hay como el tren se retrase un poco porque el taburete 5, que a las 7:15 lo tiene esta señora, y como venga y es del señor del tren anterior todavía, ¿dónde la pongo? Porque si la pongo aquí ya no le sabe igual el Manhattan. Bueno, pues fue Sara le conocí y me dijo, ay, que tienes que escribir un libro de este ser humano, es muy interesante el libro, es muy interesante pues el ambiente, es muy interesante la historia de la ciudad contada a lo largo de los 50 años que ha estado él. Y yo se lo propuse, pero no me hizo ni caso. No me hacía ni caso, me daba largas, que sí, que tal, que no, que tal. Y bueno, ya después, cuando ya lo escribimos y ya estamos en el proceso, ya me reconoció que es que, claro, por la noche en el bar se cuentan tantas milongas que al día siguiente no existen, pues que no me hizo caso. Dice, ¿tú sabes cuántas señoritas me han propuesto a mi matrimonio aquí en la barra, que al día siguiente no sabían ni mi nombre? ¿Tú sabes cuántos millonarios me han dicho que te puedes llevar mañana al descapotable, que me piden las llaves y salimos? Nada, al día siguiente nada. Es como, el bar tiene la misma memoria que el pez, ¿no? Que cuando está en la pecera, para cuando vuelve ya se ha olvidado que volvía, y entonces tal, pues es lo mismo. Al día siguiente viene el mismo señor y si te he visto no me acuerdo. Empezamos, reseteamos. Y costó mucho que Marcelo no se lo creía, hasta que ya le llevamos el libro que había publicado yo de Cándida, de la señora que estaba ayudando a nosotros en casa, y ya vio que, bueno, dice, por lo menos no sabía quién era tampoco, dice, por lo menos publica y tal, y ya le pareció que la cosa tal. Y luego le dije, mira, me parece que mi idea es hacer contigo lo mismo que le propuse a Cándida. Es mi libro, es tu vida, vamos al 50% de lo que saquemos aquí. Y me dijo, vale, pues lo voy a pensar. Y lo pensó muy rápido. Al día siguiente llamó, no fue a cobro revertido, pero llamó y nada. Y luego el proceso tardó mucho, estuvimos un par de años escribiendo mucho, y como digo, luego yo he tardado dos años más en digerirlo porque no sabía qué hacer con eso, hasta que descubrí el campo de la ficción. Sí, porque había mucha cosa que uno se entusiasma, uno se mete y se entusiasma tal, y te parece que todo el mundo le va a encantar la diferencia entre la copa Collins y el vaso de tal, y luego al final, ¿sabes? Al final hay que darse cuenta que la vida no va de impresionar, sino de emocionar. Y
y entonces tampoco hace falta tanto dato, ¿no? Pero yo no sabía qué hacer con eso, y hasta que ya encontré una forma de quitármelo de encima, y nos cayó la pandemia y pim pam pum, pero bueno, aquí estamos. Vera. Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Yo no me he leído tampoco el libro, lo tengo aquí y espero que luego me lo firmes, pero sí que he oído entrevistas en la radio del libro de Marcelo, bueno, y otras anteriormente. Entonces a mí me interesa mucho cuando en las entrevistas hablas de la diferencia que hay entre los estadounidenses anglosajones y los hispanos, cuando hablas de que abrimos cuando llegamos y cerramos cuando nos vamos, ¿vale? Lo de la caducidad, la fecha de caducidad de los cumpleaños, nos tocamos desde lejitos, esas cuestiones que son como esas diferencias que a mí me gustaría mucho que las explicaras. Vale, ya está. Muy bien, pues bueno, de la pregunta anterior déjame decirte que yo creo que el punto cuando Marcelo accedió ya, que estaba diciendo antes que fue Sara la que le dijo que le dijo a Marcelo que de verdad quería escribir un libro, es cuando ya él dijo, es que él me decía siempre, ¿por qué vas a escribir mi vida si yo no soy una persona interesante? Volviendo al principio, Marcelo, pues que sí eres interesante y tal. Y ya cuando fue ella la que le dijo que sí, Marcelo, que tú eres interesante, dice, bueno, pues si lo dice tu mujer, entonces a lo mejor ya sí. O sea que ahí fue el apoyo. De los hispanos y los anglos, sí, claro, ahí es una manera de entender la vida. Vamos a ver, es que esto, ni yo soy experto en esto, ni tenemos tiempo aquí para hacer un tratado sociológico de la humanidad, pero así con estereotipos y de cosas que uno ve y tal, digamos que, y en Estados Unidos, no hablamos de los australianos y tal, en el mundo de Estados Unidos que yo conozco entre anglos e hispanos, digamos que a los anglos les han entrenado más para hacer negocio y a los hispanos les han entrenado más para hacer comunidad en el momento actual, ¿no? Entonces, claro, eso hace que en un bar, como he dicho antes, pues los anglos entran a beber, consumen tal, y cuanto más consuman mejor para el bar y se van. En un bar los hispanos entran con toda la familia, ay mi hija no corras, ay no sé qué, para el niño, el perro, pues venga, que pase el perro, es distinto, están haciendo comunidad, están hablando de qué tal está usted señora Antonia, pues la varices, pues ya, ¿qué le vamos a hacer y tal, venga otra copita? Es un rollo distinto, es un rollo distinto. Ese rollo distinto, como la manera de controlar digamos a los adultos y a los adultos solitarios o a una pareja es más fácil. Oye, quedamos a las 7, pues quedamos a las 7, depende de mí, depende de ti, a las 7 nos vemos. Pero cuando llevas arrastrado 3 niñas, otro que se ha enamorado de no sé quién, otro que viene que no tiene coche, que no sabe cuánto va a tardar en llegar, otro que es que ya déjame que termino de cocinar, pues entonces tienes que ser mucho más flexible, la vida te pide que seas mucho más flexible. Por eso, como pongo ahí, el Oyster Bar pues abre a las 11 de la mañana y cierra a las 11 de la noche, y el grill del padre de Marcelo en Ecuador ponía en la puerta, abrimos cuando llegamos, cerramos cuando nos vamos. Porque es así, pues mañana llegaremos cuando podamos llegar, señora, yo qué sé cuánto vamos a tardar en llegar desde casa, si habrá mañana terremoto o no habrá mañana terremoto. Entonces, eso se filtra pues en muchas cosas de la vida. Yo digo que los americanos le ponen fecha de caducidad a la felicidad, que es muy novedoso. Es decir, en Estados Unidos tú recibes una invitación para una fiesta de cumpleaños, te invitamos a la fiesta de cumpleaños el martes 7, de 5 a 7 y media. O sea, ya a las 7 y media ya se ha terminado la felicidad, ya te vas. Entonces, los hispanos normalmente sería, te invitamos a mi cumpleaños a las 5, la gente viene a las 7 y media y no se va nunca. Pues se va cuando se va, pues cuando ya no hay nada que rascar. Pero ¿por qué le vas a poner tu fecha
Le vas a poner fecha de... Ahora que estamos todos felices, no, pero como ya son las 7:30, cucu, sale el reloj de cucu y te tienes que marchar. Pues tú te vas a una fiesta de cumpleaños de 5 a 7:30, a las 5 la gente está tirándose a las bandejas de buñuelos y tal, de las bebidas, y a partir de las 7 todo el mundo bebiendo agua, porque tiene que conducir, bebiendo agua, y a las 7:30, que desaparece todo el mundo, vamos, o sea, que desaparece. Y así funciona, ¿no? Luego el hispano dice, oye, ¿te puedes bajar un momento? Eso, el otro, oye, el 2 de marzo del año 23 a las 7 tienes un hueco para agendarlo. ¿Qué me estás contando? O sea, pues va un poco así, ¿no? La distancia social. Pues el hispano es que, aunque no conozca de nada, yo a este no le conozco de nada, pero estamos en el lobby y ya está, porque tú, porque tal, y aquí. Y a un americano le haces eso y se va echando para atrás, o sea que no, este tío, ¿por qué me toca? ¿Por qué está hablándome tan cerca? O sea, mi privacidad, mi espacio privado, necesitan, como en el libro, o sea, calculo 2 pies más de distancia que de lo normal, y no se toca, o sea, los americanos no se tocan, se miran pero no se tocan, son como los pasteles de la pastelería, se miran pero no se tocan, no se ponen los deditos. Bueno, pues es otro tipo de... Estamos hablando en estereotipos, porque claro, luego cuando uno va a Estados Unidos, ¿quién son los americanos? Claro, eso es la gran sorpresa de cualquier persona que va a Estados Unidos. Yo estoy harto de conocer españoles que yo no quiero ir a Estados Unidos, a mí Estados Unidos, hijo mío, porque Estados Unidos, porque tal, y todos vuelven con lágrimas de cómo no he venido yo aquí antes. Pues porque hay muchos Estados Unidos y hay grandes miserias, pero hay grandes lugares maravillosos y gente espectacular y experimentos sociales que no hemos hecho nosotros. Entonces, ¿quién es el americano? O sea, el americano, claro, que sigo pensando que es John Wayne, el señor, y que la señora rubia con trenzas. Es que el americano puede ser, ¿sabes? O sea, casi azul de lo negro que es, con el pelo de pincho, y claro, es que no tiene, ya no digo estéticamente, ya digo culturalmente, ¿no? O sea, es que les pasa a ellos ahora mismo lo que nos pasaba a nosotros pues en la época de Cervantes, ¿no? Cuando él quería ir a América no le dejaban. Pues tú vas a Sevilla, pues en el año 1500 y pico, y ahí pues estaba gente de Filipinas, gente viniendo de México, pero de toda la América Central, gente del norte de África, gente del norte de Europa, o sea, que tú no sabías ahí quién te ibas a encontrar en Sevilla si abrías una puerta, que es lo que pasa en Estados Unidos, porque había una emigración en tiempo real. En Estados Unidos sigue habiendo una emigración en tiempo real, que hace que la sociedad americana sea más divertida. Yo tengo una teoría con el tema, por ejemplo, de las películas americanas, de las series americanas, que parece que... ¿Por qué tienen? Yo me preguntaba hace años, yo hice un máster en cine en Estados Unidos y me di cuenta que la gente que me dio clase a mí en una de las universidades supuestamente más prestigiosas de comunicación de Estados Unidos, me parecía que eran igual que los que había tenido yo en España, o sea, no le vi ninguna ventaja, ni nada especial, ni nada. La ventaja que tiene Estados Unidos, volviendo al principio de que lo importante son los personajes en las historias, porque las historias son siempre las mismas, es que claro, tiene mucha más variedad en la que copiar. Es que tú aquí te puedes hacer un sitcom para la televisión de Valencia y si te ocurre, voy a poner una abuelita rockera, es que antes de que me lo diga ya sé qué abuelita rockera ha puesto, ya me estoy imaginando la señora que vas a poner, lo que viste, dónde toca y en el local que toca. Pero en Estados Unidos es que hay una cantidad de personajes para copiar que es que no sabes, esa abuela, o sea, te sorprende, o sea, te sorprende mucho más. Entonces esa capacidad de sorpresa que tiene la sociedad americana todavía, pues lo llevas al cine, pues el cine te sorprende, pues te gusta más la película esa que la de todos los Antonio Banderas de Garrafón. Entonces, bueno, pues esa es una realidad, la diversidad, ¿no? Y dentro de esa diversidad está el mundo de los hispanos y, como digo, pues con muchos no tenemos mucho que ver en muchas cosas, pero al final culturalmente tenemos mucho que ver en mucho y yo creo que sobre todo es la cultura social. Todavía el núcleo de familia, el hispano todavía vive más cerca, el americano también, sobre todo por la dispersión que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en la que el gobierno dio becas a todos los que volvían de Europa y que no sabía qué hacer con ellos, les dio becas para estudiar y les mandó a cada uno a una punta y ya se quedaron por allí. Entonces ya se estableció la tradición de que te vas a la universidad y te quedas. Entonces, pues eso, pues los niños allí o las niñas, 18 años, desaparecen de casa, se van a otro estado y lo normal es que no los veas más que por Navidad, por Thanksgiving o cuando vayas tú a verles. Ya desaparecen, ¿no? O sea, hay mucha movilidad.
pero el hispano todavía es más de familia. España todavía es más de familia. Cuando viene una crisis gorda en Estados Unidos no tienes a nadie, no tienes a nadie. Por eso los americanos están hoy un poquito más por las ayudas al COVID, pero estaban a 2 cheques, ahí cobran semanalmente, pues estaban a 2 pagas, a 2 semanas de convertirse en sin techo, en homeless, ¿no? Ahora están un poco más porque con las ayudas sociales del COVID han ahorrado un poco más, están a 1 mes y medio y tienen capacidad de echarle un pulso a las patronales de trabajo y no se están negando a volver a los mismos sitios donde les pagaban mal y ahí está el conflicto de Estados Unidos. No hay trabajo, o sea, se busca trabajo y no quiero ir. Y bueno, en algunos casos está consiguiendo mejora, en otros terminarán teniendo que ir porque se les acabará ese colchón que era un poquito más largo, ¿no? Pero digo, en sociedades como la española o en núcleos como los hispanos, donde tienes la familia al lado, pues si tú necesitas medicación y tienes a tu hermana que te la da y se encarga de dártela, pues te medicas. En Estados Unidos, si no tienes tu hermana que no la tienes, pues te vas a la calle y encima no tomas la medicación y te vuelves un poco majareta. Bueno, pues al no haber protección social, porque encima no tienen derecho a la medicina, no tienen derecho a tal, que eso es otro tema, pero al no tener la ayuda social de lo que es la familia, pues bueno, están mucho más desprotegidos. Eso se nota en las familias latinas, la gente está mucho más unida, ves las comunidades, ves, bueno, pues es una manera distinta de plantearte, que como digo, en estereotipo sería uno ha venido a hacer negocio y otro ha venido a hacer comunidad. Digamos que en estereotipo, y con esto termino, a un hispano no le molesta excesivamente, no le agrada, pero no le molesta excesivamente perder dinero. Lo que le molesta mucho es quedar mal. Socialmente, que se note que, sabes, que la culpa no ha sido suya, que tal, que no es un pringao. Sé que perder se pierde, pero con la cara alta. A un americano, vamos, no soporta perder un céntimo y le importa 3 pepinos quedar mal. O sea, queda como quede, pero que no pierde un céntimo. Entonces es un poco la mentalidad de he venido al mundo a hacer negocios o he venido al mundo a hacer comunidad. Yo creo que la mayoría de la gente en Estados Unidos ha venido al mundo a hacer comunidad, pero la mayoría de la gente que manda en Estados Unidos ha venido a hacer negocio y se lo está impidiendo. Yol. Yo te quería preguntar por lo que has dicho de la historia hispana de Estados Unidos, que está borrada y que has planteado además que era cualitativo porque le da dignidad a esos niños que vienen de la pobreza de Centroamérica, sino que un anglo o le va a mirar de otra manera el otro niño sabiendo que, bueno, pues ellos estuvieron aquí primero. Y me has recordado una tertulia que te oí, que participabas tú y no me acuerdo qué más personas participaron hace 2 o 3 años, sobre, creo que era el 12 de octubre o así, en Radio Nacional, que estuviste contando iniciativas que hacíais de ir a colegios con gente a lo mejor de Venezuela o de Brasil, o sea, de hispanos, no solo españoles, que estabais haciendo cosas en ese sentido, en el sentido de divulgar esa recuperación de la memoria, de la propia historia de Estados Unidos y la importancia que tenía. Me pareció oír si José Andrés habías participado con él en algo, no sé. Entonces era preguntarte, porque para mí fue un descubrimiento, no tenía ni idea de que existía ese activismo, ¿no? Aunque sea limitado o lo que sea, pero ese activismo en difundir el recuperar la dignidad de lo hispano en Estados Unidos me parece muy cualitativo por la cantidad de millones de hispanos que hay allí ahora mismo y lo que tú estabas contando. Pues nada, que contaras de eso. Sí, hay mucha gente muy interesante en Estados Unidos en este mismo, con esta misma intención, ¿no? de aunar la brecha que hay entre lo hispano del principio, que parece que es todo horrible, o es todo malo, no mola ver esculturas de
lo que se llama conquistadores, que muchas veces eran aventureros, no solo conquistadores, y sobre todo que están vistos con las gafas del siglo XXI. Claro, si tú ves con las gafas del siglo XXI lo que ha pasado hace 2 meses, es que te parece horrible, porque vas avanzando y vas aprendiendo y vas, ¿no? Entonces yo creo que a la gente hay que juzgarla en su propia época. O sea, esta señora o este señor en su época era avanzado, era atrasado, era liberal, era buena persona o era un cerdo. Ya está. Entonces si era un cerdo en el siglo XVIII, era un cerdo en el siglo XVIII, pero si en el siglo XVIII era la Madre Teresa de Calcuta, porque es lo que se llevaba, pues habrá que decir, menos mal, gracias a esta señora o a este señor en el siglo XVIII hemos ido avanzando y darle la enhorabuena, ¿no? Entonces, creo que ahí mezclamos conceptos, es muy difícil porque, claro, hay muchas heridas abiertas en Hispanoamérica y mucha culpa de que no se cierren también la tenemos los españoles, que seguimos presentándonos en América del Norte, del Sur y del Centro, pensando que lo nuestro es superior a lo de los otros que están allí, ¿no? Entonces, claro, hay un rechazo de Guatemala al español, pero porque de entrada el español está acostumbrado a que el español vaya a mirarle a él como tú eres clase B, que ya vengo yo, que soy el que lo sabe. ¿Cuántas empresas españolas he visto yo fracasar en Nueva York porque han venido de listos y han pasado los mexicanos, han pasado los hondureños? Bueno, si llevan 200 años aquí, ahora resulta que vienes tú porque has trabajado en el país y eres más listo, pero ¿qué me estás contando? Bueno, pues esa falta de modestia no ayuda. Pero bueno, ya... los españoles de España, por culpa de la crisis, no es un buen origen, pero es bueno el resultado, están creando comunidad en Estados Unidos. Ya no los españoles de España en Estados Unidos solo son los del Santander, los del BBVA y los de Telefónica, que van allí a tener jardinero, chofer, colegio de los niños pagados y piso con doble ventana, 4 años y ahorrar y venir, sino que hay gente pues que vivía en un pueblo de Alicante y ahora hace paellas en un restaurante de José Andrés en Las Vegas, y con idea de que ya se ha casado uno con tal, que tiene allí 2 niños, que para qué se va a venir, ya es otra historia, ya se crea comunidad, ya es otra historia. Y esos son los españoles de España que a mí me interesa trabajar con ellos, porque han ido a quedarse, no han ido a chupar del bote y volver, ¿no? Entonces eso es un puente maravilloso. El que inicia la cabeza de ese puente es José Andrés, y José Andrés con la gastronomía está haciendo que la gente se enamore de España. Pues mira, si ya tienes, y al hacer que la gente se enamore de España, que la gente se enamore de lo hispano, pues es que con eso, porque claro, José Andrés está lo mismo vendiéndote una tortilla de patatas en su mercado de Nueva York, que está salvando a la isla de Puerto Rico de una hambruna después de una terrible tormenta. Es decir, a los hispanos de todos lados les mola mucho José Andrés. Entonces, y es un señor que además es que cree profundamente en que lo hispano tiene raíces comunes y que tenemos que ayudarnos unos a los otros, y que vive en Estados Unidos y que hace su vida en Estados Unidos y que adora a Estados Unidos y que agradece a Estados Unidos las oportunidades que le da. Yo siempre digo que, en estereotipo una vez más, es decir, que estamos aquí en un colegio y tan rápido, pam, tomen apuntes, que luego todo esto se puede, ¿no? El tonto ha dicho, bueno, que para que se entienda, luego ya se matiza. Pero yo siempre he pensado que España es como Don Quijote, es decir, la idea, la espontaneidad, la capacidad de reaccionar, y Estados Unidos es Sancho Panza, es el plan de negocios, es el business plan. Entonces aquí todos tenemos ideas buenísimas, pero no se llevan a cabo. No, ¿dónde comemos mañana? No te preocupes, mañana vamos a ir a la playa, nada, estamos ahí, luego salimos, tomamos algo en cualquier lado. Las 2 del mediodía, no hay sitio, no hay sitio. Las 3 no hay sitio, los niños llorando, papá, que tengo hambre. Las 4, y tu mujer, es que eres tonto, ya te lo había dicho yo, otra vez a Burger King. Bueno, la gran idea española de espontaneidad. Estados Unidos, ¿dónde comen mañana? Un momento, voy a llamar. ¿Tiene usted reserva para las 2 menos cuarto? 2:15. Vale, lo cojo, 4, mesa para 4. Vas a la playa. Oye, que son y 10. Venga, vamos para allá. Come, los niños, papá, ole, una pesicola. Bueno, pues, y cuando se mezclan las ideas brillantes de Don Quijote con Sancho Panza, que es el que te pone la peluca, te peina y te teje el jersey y te hace la paella para que se hagas comido, pues entonces es lo explosivo, ¿no? Entonces, José Andrés, conocemos a José Andrés, pero es que José Andrés tiene al lado a un CEO, o sea, a un director de la empresa que dirige José Andrés, que es un pedazo de empresario con una capacidad de visión empresarial espectacular. Entonces, claro, el talento sin eso no va a ningún lado, y eso sin el talento no va a ningún lado. Cuando solo cogemos eso, pues tenemos la América triste, que solo ve números,
que lo que quiere hacer no es un restaurante bueno para que la gente diga qué bien se come aquí y volver mañana, sino hacer un restaurante aditivo para que la gente no tenga más remedio que venir aquí y yo hacer caja. Por eso el de la Coca-Cola, pues Coca-Cola, le pone cocaína a la zarzaparrilla y dice, estos les gusta fijo, nos ha jodido que le gusta. Que le gusta. El de Burger King le echa 5 cucharadas de azúcar a la hamburguesa, esto vuelve, nos ha jodido que vuelve. Claro. Pero tú estás intentando hacer comunidad, no, estás intentando hacer caja, es distinto. Bueno, pero hay otra posibilidad. Entonces, en ese sentido, hay una comunidad española ya en Estados Unidos muy interesante, y hay colegios, bueno, y se mueven para eso. Entonces, mi intención y la de otra gente es la de aunar esa comunidad con otras comunidades que llevan ahí mucho tiempo, que son los mexicanos, que son los, pues como digo, los dominicanos. Y yo el camino que encontré, que es lo que habrías escuchado tú a lo mejor en Radio Nacional, es ir a los colegios, ¿no? Porque, sobre todo en la época de Trump, en la que se hablaba de bad hombre, ¿no? Decían que todo el hispano parecía que venía a violar a la niña, que venía a quitar el trabajo a la gente que acababan de llegar ayer, ¿no? Y invadían el país. Pues tuve la suerte de encontrar a un héroe de la guerra de independencia de Estados Unidos que hablaba español, un señor que tiene ciudadanía estadounidense, o sea, que tiene pasaporte azul, pero que hablaba en español, que era el gobernador de la Luisiana española de entonces, que se llama Bernardo de Gálvez, y que si este señor, España a través de ese señor, no hubiera ayudado a Washington, pues todavía Washington estaría luchando con los ingleses. Vamos, no gana la guerra, pero ni para Dios, o sea, imposible. Entonces, bueno, pues a través de una historia muy sencilla, en la que se ve que los hispanos llevamos ahí desde el principio y que hemos hecho cosas trascendentales desde el principio, pues eso en las escuelas, pues ves a los niños hispanos que de repente de mirar para abajo empiezan a mirar para arriba y a sacar pecho. Ves al que le estaba molestando en el patio que le mira diciendo, pero este pringao, a ver si al final este pringao no va a ser tan pringao, se producen cosas. Y en ese trabajo de la escuela estamos, y yo creo que es muy importante, pero como digo, no es por la revancha de que vinimos primero, sino es por la dignidad de esa gente, de que tanto ellos, que no lo saben, como sus compañeros, que lo saben todavía menos, entiendan que tienen el mismo derecho de estar allí que el resto de la clase. Hola. Bueno, y compartir el agradecimiento que han planteado el resto de compañeros. Y antes de la pregunta que te quería plantear, pues me ha gustado especialmente lo que has dicho de la generación millennial, de cómo frente al clima de opinión, de que es una generación, pues digamos, totalmente mermada o totalmente con la vida totalmente facilitada, todos los puntos fuertes que tiene esa generación, y yo creo que también toda la fuerza de las movilizaciones que están encabezando. Me ha gustado mucho ese punto, como las planteáis, y que además lo empleas en el libro, ¿no? Esa visión, creo que es muy importante. La pregunta que te quería hacer es más general, aunque también lo has planteado en cuanto al libro de Marcelo, y es el tema del lenguaje, porque me parecía una idea muy, muy interesante cuando decías el lenguaje como una herramienta de unidad, ¿no? De unidad, de comunidad entre los hispanos. Entonces yo creo que eso es muy interesante, y te quería preguntar, como digamos, a ver si lo digo bien, ¿hasta qué punto en el libro te consideras que es importante y necesaria, o desde qué punto de vista te lo has planteado, el lenguaje como una herramienta de unidad entre la comunidad hispana? Gracias. Mira, inicialmente este libro iba a ser en inglés con trozos de español, porque como digo, yo este libro lo he concebido en mi cabeza en inglés, he hablado con Marcelo en inglés, pasa en inglés, este libro pasa en inglés, con trozos concretos que pasan en español. Obviamente cuando Marcelo habla con su amigo Alberto, que es el contable, que si alguna vez tenéis la suerte de ir a Nueva York, seguramente seguirá ahí, vais al Oyster Bar, nada más sentada a la derecha, hay un cubículo ahí de madera con unas rejas, como los banqueros antiguos del oeste, y ahí detrás está el colombiano Albert, que está todavía con un bolígrafo Bic repasando los tickets de caja. Se le saluda y dice que habéis leído el libro y se le pone una sonrisa de oreja a oreja, seguro. Bueno, pues como digo, pues Albert y Marcelo pues hablan en español, pero en general se produce en inglés. Mi idea es
mi idea era y mi idea será cuando se publique en Estados Unidos en inglés. En español se va a publicar ya, pero yo quiero que se publique en inglés porque me interesa sobre todo que la gente que no conoce a los hispanos los conozca. Los que ya se lo saben, pues tampoco eso predicar en casa, ¿no? Pero entonces tendrá... o sea, no habrá traducción simultánea, por entendernos. En Estados Unidos cada vez está más normalizado lo de escuchar español por la calle, aunque no lo entiendas. Y se admite más, ya no vas como, ¿qué ha dicho? No, ya es como que, ¿no? Pues igual que si ladra un perro y dice, ¿qué ha dicho? Pues no, pues es una cosa que es normal, que está ahí, ¿no? El último ejemplo que conozco yo así muy descarado, la película de Spielberg de West Side Story, puertorriqueños hablan de repente, hay diálogos hasta de 2 o 3 minutos en español que no viene subtítulo para nada, es como, pues están hablando, tío, pues si no te enteras, pues mala suerte. Entonces, en el libro en inglés habrá cosas en español metidas, que no se entere, pues mala suerte, porque la vida es así, no tienes que enterarte de todo tampoco, ¿no? Es decir, si tú eres pequeño y vas por la calle, no tienes, oye, papá, y esto, pues no, tú vas mirando, tío, hay cosas que, farola, lo sabes, pero otra cosa que no sabes para qué vale y no, pues ya está, no pasa nada, la vida va así. Entonces, eso por un lado. Y ahora, a la hora de traducir eso al español, que hay un conflicto de a ver cómo se cuenta esto, que es, ¿no? Y bueno, pues hay que buscar al narrador, que a lo mejor es un español neutro, hay que buscar a la española que está ahí, que tiene un español tal, bueno, eso es complejo, pero lo cierto es que en una ciudad como Nueva York, en la que conviven tantos hispanos, lo que yo creo que hay que quitarse es el complejo de que el español es de una manera o es de otra. Es decir, el lenguaje de la gente que lo habla, y lo habla como quiere, como puede o como tal. Entonces, si a ti te parece que deberían hablarlo de otra manera, pues te dedicas 2 horas de voluntario de profesor o de tal y les explicas que la coma se pone aquí o allá, y me parece muy bien, y si les gusta, pues que la pongan. Pero que dice que en general, o sea, vamos abocados en lo que significa español a una mezcla y una aceptación de conceptos distintos. Y aquí, con la inmigración que nos ha venido, pues especialmente de Perú y de Ecuador y de Dominicana, y bueno, no sé si hay algún país más grande así que tiene tal, esos vocablos al final lo vamos a, igual que comemos yuca, que antes no comíamos yuca, pues vamos a decir la vaina de repente, que no hemos dicho nunca la vaina, ¿no? Y no pasa nada, es decir, es una riqueza, yo creo que es una riqueza cultural que tenemos ahí, ¿por qué no vamos a usarla y a disfrutarla, ¿no? Es decir, que es un viaje de ida y vuelta, como los canters del flamenco, y a mí me parece maravilloso. Lo que pasa que, bueno, todavía estamos muy, como el mundo intelectual todavía está muy separado, ¿no? O sea, está muy separado, pero yo creo que las nuevas generaciones de escritores hispanos, y especialmente de hispanoamericanos o hispanounidenses, va a ser así, y no es necesariamente un Spanglish. También es cierto que hay un Spanglish, ¿no? Es decir, tú escuchas mucho ahí, te llamo para atrás, I call you back, te llamo para atrás, te vuelvo a llamar, te llamo para atrás, vale, pues te llamo para atrás, I call you back, es una traducción literal del inglés. Ese tipo de cosas se van a producir también, pero también ya hay los americanos diciendo mañana, ¿no? Ya te dicen mañana, o sea, el más tonto te dice mañana, vale, ya sabes que tú mañana es que no lo vas a hacer ni de coña. ¿Has hecho esto? Mañana. Ya te dice que es la traducción literal, en castellano de estoy en ello. O como me dijo a mí un tío en Almería, que le habíamos pedido unos carteles para una feria que hacíamos, que se lo encargamos con 6 meses de antelación, la noche anterior de la feria me dijo, no se preocupe, don Guillermo, que eso está ya prácticamente casi a medias. Así que... Pero bueno, sí, que yo creo que se ve mezcla, no soy experto en esto, pero se ve mezcla y se ve alegría, hay alegría, hay diversión. Además, el español de América Latina tiene algunas palabras y vocablos suyos que han incorporado de su propia historia, pero también tiene algunos vocablos que nos hemos olvidado nosotros de ellos, que eran muy buenos y muy oportunos, porque ahora aquí usamos todo lo mismo, ¿no? De pom, 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 como comodín. Y nos ofrecen cosas que Unamuno y eso ya sabían, pero que a nosotros se nos ha olvidado. Claro, tú lees ahora un libro de Concha Espinas y te saltan las lágrimas y dices, pero si es que, ¿cómo se escribían antiguamente? Si es que sabían más de 4 palabras. Ahora te puedes escribir un libro de cualquier escritor famoso y parece la redacción del colegio. Redacción, la vaca. La vaca está en el prado, muge.
Llega mi abuela con un delantal muy, muy desaliñado y la mira fijamente y dices, madre mía, y te pones a leer Altar Mayor de Concha-Espina y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, que sé, ¿no? Pues eso, pues yo creo que nos va a volver a la riqueza del lenguaje que hemos perdido. Ojalá. Joan. Vale. Bueno, primero me ha parecido extraordinario cuando has sintetizado lo de los anglosajones que han venido al mundo para hacer negocios y los hispanos han venido al mundo para hacer comunidad, que son dos sistemas de valores totalmente diferentes. La pregunta que quería hacerte va en relación con algo que has planteado cuando has dicho, bueno, en la última película de Steven Spielberg aparece una parte en castellano y te quería preguntar lo que vemos desde aquí es que lo hispano avanza en Estados Unidos o tiene una fuerza social, cultural, pero se va abriendo paso. Has hablado de Trump, claro, hace 20 años o hace 30 años pues se quería prohibir que no se hable en español y ahora cada vez más políticos norteamericanos chapurrean algo en español en la televisión, en los mítines. Si hay una realidad de que incluso en el corazón de la superpotencia, pues lo hispano avanza tiene una fuerza que avanza en diferentes terrenos, si eso es así. Yo creo que la historia de lo hispano en Estados Unidos tiene, pues, como la historia de todos los pueblos, tiene momentos, ¿no?, de importancia. Tiene un momento muy importante al principio, porque los primeros que llegaron, o sea, los primeros que vieron el Gran Cañón del Colorado hablaban español, pues el español tiene importancia. Los primeros que pisaron un río con orégano y llamaron a esa zona Oregón eran españoles que iban camino de Alaska. Los primeros que fundaron una sinagoga en la ciudad de Manhattan hablaban español, se llamaba Gómez el señor, y bueno, pues los textos más antiguos del judaísmo de la ciudad de Nueva York están en ladino, que el ladino es el español con el que escribía Cervantes el Quijote, básicamente. Y así sucesivamente, ¿no? Son tantos los puntos donde está esa cultura al principio español que se han olvidado, que si alguien los junta, saldría un mapa muy interesante de la influencia española en las raíces, ¿no? Pero vamos, cosas como que el 6 de enero en la ciudad de Nueva Orleans la gente toma un pastel que tiene forma de rosca, que tiene unos frutos secos encima, que dentro hay una badura y que el que le toca lo paga al día siguiente. Se llama el pastel de los reyes, ¿no? Pues el roscón de toda la vida, ¿no? Bueno, en fin, que si va rascando va sacando. Eso es una época tal. Luego, esa época pues cae en el olvido porque interesa básicamente, vienen otros y les interesa borrar eso y quedarse ellos con la gloria. Y el español vive otra época de bastante gloria a principio del siglo pasado, 1910, 1900, antes de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, y entre guerras, hasta la Segunda Guerra Mundial. Por varios motivos. Uno, porque se está construyendo el Canal de Panamá y entonces se recupera la historia del panamericanismo, a ver si por fin vamos a ser un continente unido, y entonces los del norte les interesa más de repente los del sur y hay un momento de a ver si nos llevamos bien. Otro, porque hay una fascinación por lo español de España, que tiene que ver con que los millonarios vienen a España y se llevan allí catedrales piedra a piedra y las montan y la gente hace tal, y eso hace que pues cuando García Lorca llega a Nueva York y escribe lo de Nueva York, un triángulo escaleno asesina a un cobrador, pues la estrella más grande del espectáculo en Nueva York se llamaba Carmencita, que era una señora que bailaba flamenco,
El pintor más destacado de Nueva York que estaba exponiendo en ese momento se llamaba Sorolla, y el libro más vendido en Nueva York lo firmaba un tal Blasco Ibáñez. Es decir, lo hispano gustaba a rabiar en esa época. Y luego hay otra época de lo hispano que ya son los movimientos. Luego, bueno, y tiene que ver también, perdón, ese crecida de lo hispano en Estados Unidos a principios del siglo XIX, con que perdemos Cuba, perdemos Puerto Rico, perdemos Guam y perdemos Filipinas, pero sobre todo la pérdida de Puerto Rico y de Cuba hace que muchos españoles que vivían en Puerto Rico y en Cuba, pues cuando uno deja de ser español y empieza a ser cubano, es decir, tú te acuestas hoy y te levantas mañana más o menos con los mismos dedos en los pies. Lo que pasa es que te dicen, ¿no?, como a los indios que les cruzan la frontera, y ahora, bueno, eran, en el concepto de entonces, la gente que vivía ahí se sentían españoles, que en lugar de vivir en Sevilla o en Santander, vivían en La Habana o vivían en San Juan. Esa gente se tiene que ir y muchos de ellos se van a Florida, a Tampa o a Miami, pero muchos de ellos van a Nueva York y se forma la época de gloria de lo hispano en Nueva York, 1914, 1940, algo así, el Little Spain, que era en la calle 14 de Nueva York, y en esos barrios donde básicamente era gente española venida de Cuba, ¿no? Y luego estamos viviendo otro momento de lo hispano, en que lo hispano es ya de número, es decir, llega gente, cada vez llega más gente, pues como llegan los chinos a España, que cada vez ves que hay más chinos, pero tampoco te identificas con los chinos, ni hablas con ellos, ni sabes, es que están ahí los chinos, que vas a comprar a la tienda de los chinos porque está siempre abierta, pero que tampoco te parece que, sabes, que no sabes muy bien de qué van los chinos. Entonces un día los chinos hay que majos, otro día hay que vienen los chinos, y no sabes muy bien qué pensas de los chinos. Pues ahora estamos en la época de los estadounidenses, que los hispanos aquí, oye, que por un lado que muy bien, que ¿quién me hace el jardín? Francisco, ¿qué tal? Y llega Francisco, le pagas en negro y te hace el jardín. Te solucionan, pero por otro lado, esto está... Bueno, que es ese momento, que es de número, ya no es un tema cultural, como he dicho antes, sino que es un tema de número. Entonces hay tanta gente, hay tantos hispanos, hay tal, que bueno, pues hay que hablarlo, no sé, pero que no interesa que los hispanos vengan al guateque. Y en esa guerra estamos ahora. Es decir, primero era un tema más romántico, de la cultura, qué bonita y tal, pero... pues como cuando viene aquí el ballet ruso y tal, oye, qué bonito el ruso tal, pero otra cosa es que vengan los rusos de verdad y que te monten el ballet en el patio de casa. Entonces, ahora estamos en la segunda parte, en que los rusos están montando el ballet en el patio de casa y la gente está ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, estamos en normalizar eso. Como se ha normalizado, pues cuando llegue... A ver, es que hay que entender que es que la historia no hace mucho, los que llegaron fueron los sicilianos, que no eran italianos, eran sicilianos porque venían oyendo, porque Garibaldi les había cogido la isla. O sea que, claro, en el libro yo estudio unificación de Italia, depende a quién le preguntes. A Sicilia no lo unificó nadie, se lo cogieron los del norte por el morro, que depende a quién le cuentes. Esos se fueron a Estados Unidos y contaban que no eran italianos, que eran sicilianos. Y por no ser italianos, ser sicilianos y un poquito morenitos, dijeron que eran negros. Los italianos hasta antes de ayer tenían que mear y que comer donde los negros, no podían entrar a los restaurantes de los blancos, ni a los hoteles de los blancos, ni nada. O sea, los italianos oficialmente en Estados Unidos son negros. Todo lo conocemos ahora como la mafia, tal, que eso ya es otra historia más moderna. Pero que hasta el año 60 los italianos eran negros, es que es muy fuerte. O sea, que hay que decir que cada uno ha ido sufriendo, pues ahora los centroamericanos pues son lo que son, y el siguiente, por favor el siguiente, entonces cada uno va así. Pero la buena noticia es que hay inmigración, que hay choque, o sea, que también se producen cosas positivas, muy positivas. Quedan pocas preguntas. Nuria. Y quedan pocos libros, ¿eh? Gracias de nuevo por estar aquí y tener esta noche de agosto. Bueno, me ha gustado mucho el símil de Quijote y Sancho, pero bueno, te iba a preguntar sobre otra cosa, sobre una entrevista que leí tuya en El País, donde decías una cosa que me llamó la atención, que era: el sueño de un americano medio es comerse una gamba roja en Gandía, aunque no lo sepa. Y que cuando se da cuenta no le quedan tickets.
que si lo podías explicar un poco. Sí, pues cosas que se le ocurren a uno que para qué. O sea, que si no sabes, ¿para qué te metes? Bueno, es un poco eso resume dos ideas. Posiblemente falsas las dos, pero que se complementan una con la otra. La primera tiene que ver con lo de hacer negocio o hacer comunidad. Es decir, al estadounidense, siempre hablando de un estereotipo, pues le han enseñado a hacer negocio en vez de hacer comunidad, pero cuando ve la comunidad le gusta mucho. Entonces por eso digo yo que cuando saque un americano que no lo sepa, pues si tú le pones en la playa Gandía y le sirves una gamba roja, o sea, felicidad bendita, o sea, vamos, o sea, que lo deja todo. Lo deja todo. Lo que pasa es que no le ponen, en vez de ponerle eso, pues le ponen, ¿sabes?, unos taquitos de pollo fritos y tal, congelados, y mirando a otros lugares, ¿no? Entonces, es un poco el resumen de la lucha interna, ¿no?, entre el negocio o la comunidad, y yo creo de verdad que la tendencia es hacia la comunidad, porque ver un amanecer tú solo como que no apetece. Si lo bonito no es el amanecer, es poderle decir a alguien qué bonito el amanecer, ¿eh? Claro, eso es lo bonito del amanecer. Como no se lo puedo decir a nadie, ya me contarás tú, ¿no? O sea, decían que el padre de Miguel Bosé, Dominguín, el torero este, cuando conoció a la madre, que era Bosé, ¿no?, Lucía Bosé, pues que, no sé, será falsa la anécdota, pero a mí me la contó Santiago Gamón, que en teoría le conocía a los dos, pero él también era muy mentiroso como yo, o sea que no lo sé. Pero él contaba que la primera noche que estuvieron juntos, que durmieron juntos Dominguín y Bosé, pues nada más terminar de hacer las cosas que hacen los mayores, pues que salió corriendo escopetado, y decía, ¿pero a dónde vas? Y decía, ¿pero a dónde voy a ir? ¿A contarlo? Pues eso, pues es que las cosas que te pasan, si no las cuentas a nadie, pues ¿para qué te pasan? No compensa. Entonces, eso es un poco el resumen. Y la otra parte es que ciertamente, claro, nadie elegimos el país en el que nacemos, y yo por eso me parece ridículo sentirte orgulloso de ser español o de ser ucraniano o de ser francés. Otra cosa es que lo lleves con gracia y de joder, qué bien, qué suerte he tenido que he nacido en España, que mira, que tiene seguridad social y me atienden y me invitan a un congreso de los jóvenes inquietos, pues muy bien. Pero quiere decir que no has hecho nada para merecerte eso, o sea, tampoco puedes tú ir presumiendo de que has hecho algo porque no te ha tocado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que cada país tiene estereotipos. Entonces, pues si tú eres del frente, bueno, si tú eres libanés, a lo mejor no, vamos a ver, si tú eres palestino y apareces por aquí, en principio, pues apetece. Y a lo mejor si eres de Israel, pues apetece menos. Y a lo mejor si eres cubano apetece, y a lo mejor cada país tiene unos estereotipos que parece que es que unos son majos y otros menos y otro tal. Pues en Estados Unidos, si eres de España, apetece muchísimo, o sea, que te quieren mucho, o sea, a España les encanta, o sea, tienen una idea de España por lo que sea, por lo de Carmencita que quedó en el año 14, o por García Lorca, o por José Andrés, que les apetece. O sea, España está vendido en Estados Unidos. El problema, que es la tristeza, es que no hay taquilla. Cuando van a sacar la entrada no hay taquilla. Oiga, mire, yo quería comprar para España, es que aquí solo vendemos lo de la morcilla de Burgos. Mire, yo quería para España, es que aquí solo la Sagrada Familia y viaje a la... Oiga, no, aquí solo lo de Sevilla. No hay, porque aquí no nos fiamos. Como cuando yo tenía estaba metido en un festival flamenco, había algún guitarrista que tocaba un poco de lado para que no le copiara la falseta, pero hijo de Dios, si es que aunque me ponga yo con este muestrario de morcillas a tocar tu falseta no va a ser lo mismo, si el pellizco es el tuyo, no es la falseta. Pero esa incultura de a ver si van a ver, entonces aquí no nos creemos todavía, no nos fiamos de tal. Entonces es un poco de hacer cada uno lo nuestro, y eso se nota cuando vas al extranjero, que al final, o sea, la grandeza de este país de España es que en un sitio tan pequeñito, o sea, haya gente tan distinta, que tú pasas en 2 horas de un idioma a otro, en 2 horas pasas de un paisaje a otro, en 2 horas pasas de un asado a un cocido. Es que esa es la maravilla del sitio este, pero estamos todavía ahí como mirando a ver si nos van a copiar la falseta. Y no, es decir, si viene uno a León, pues mejor, porque seguramente caerá por Zamora. Y eso pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos te das cuenta. ¿Sabes lo difícil que es sacar un billete de AVE por internet todavía? Es que es una cosa que es un gran misterio de la humanidad. Pero bueno, esa era la reflexión.
Buenas tardes. No, bueno, aparte de compartir lo agradable que resulta esta tertulia contigo y agradecida, yo es que hay una cosa que me ha llamado la atención cuando estabas hablando acerca del mundo hispano y es una pregunta, porque bueno, sería una dividida en dos. Una que sería si la unidad del mundo hispano allí en Estados Unidos es real o por países hay ciertas diferencias. A mí me viene a la cabeza que los mexicanos necesariamente deben de tener como todo el escozor que provoca el tener frontera con Estados Unidos, estar tan cerca y estar sufriendo en contra de los intentos de cruzar la frontera todos los ataques que están sufriendo, ¿vale? Yo recuerdo la canción, no sé si de los Tigres del Norte, que dice: yo no he cruzado la frontera me ha cruzado a mí. Es que nos han quitado 8 estados. Entonces, si ese escozor por parte de la comunidad mexicana se da, si ese escozor es compartido con el resto de la comunidad hispana y si esa unidad es así o está parcializada en distintas sensibilidades. Bueno, como he intentado decir antes, hay muchas comunidades hispanas muy distintas y no necesariamente tiene que ver con el país. Es decir, si tú te encuentras a un ser humano de origen dominicano en Nueva York, depende de cuándo haya venido. Claro, si él ha llegado en los años 70, es una cosa, y si ha llegado ahora es otra. Quiero decir, si ha llegado en el año 60, pues porque había un boom de música tropical en Estados Unidos y triunfaban las grandes orquestas y muchos de los intérpretes eran dominicanos o cubanos. Hablo de las famosas orquestas como la que tenía Xavier Cugat, por ejemplo. Pues entonces tu padre era un primer trompeta de una orquesta y te ha llevado a Nueva York, y un primer trompeta de una orquesta de ese tipo pues tiene posiblemente una carrera del conservatorio y ha leído más de 2 libros, ha visto 4 películas. Entonces, y cultiva el lenguaje y te lleva a ti a un buen colegio, y entonces eres un tipo de persona. Si eres un dominicano que huye de la miseria de la isla ahora mismo en el año 2020 y no quieres vivir con lo muy básico que te ofrece, pues es muy distinto. Es una persona que viene con un lenguaje muy limitado, con un conocimiento del mundo muy limitado y con una cultura muy limitada, ¿no? Entonces, dentro de cada comunidad hay distintas comunidades, ¿no? Y luego la mayoría de los números pues hace que Los Ángeles sea mexicano. O sea, si en Los Ángeles es mexicano, en la comunidad hispana eres el rey del mambo. Si en Miami eres cubano, eres el rey del mambo. Si en Nueva York eres dominicano, eres el rey del mambo. De hecho, en la ciudad de Nueva York hay más dominicanos que en República Dominicana. La llaman los de Nueva York a Dominicana, la llaman dominicana chiquita, porque es la pequeña que está allí, que la grande está en Brooklyn o en Queens, ¿no? Entonces, eso hace primero que dentro de cuando dicen es que los negros, es que los latinos, es que claro, los negros, los latinos, pues dentro de los latinos primero niveles culturales por países, luego niveles culturales de cada gente y tal, ¿no? Entonces por eso es más difícil ponerte un poco de acuerdo. Y luego lo más masivo, actualmente lo más masivo es gente de primera jornada muy inculta, o sea, gente que viene de sitios huyendo porque tiene en peligro su vida, en Guatemala ahora mismo, o en Honduras, o en El Salvador, porque los matan si no se van de ahí, ¿no? Y bueno, es gente muy, muy limitada. Entonces, los medios de comunicación que sirven a esta gente, pues ¿qué van a poner? Pues fútbol, señoras en bikini, fútbol, cerveza, tal, pues, señoras en bikini, cerveza, y el programa este de variedades de Don Pedro, no me acuerdo ahora cómo se llama, de Sábado Gigante, donde pues te puedes imaginar lo que sale. Entonces, ya hay, o bien por una primera generación que vino educada, o bien por la segunda generación de estos emigrantes que sí son educados. Hay un fotógrafo que ha hecho una obra que me parece maravillosa, que es Madres e Hijas, y claro, es una madre que acaba de llegar pues, de las montañas con lo mínimo, y la hija, aunque ahora mismo pues, está pilotando un
Boeing 747, ¿no? Esas evoluciones tan emocionantes que pasan en la inmigración, ¿no? Pero ya hay, lo que sí hay, o sea, la diferencia cultural sigue estando. El recelo de México a que entre Guatemala en tal, o el recelo de España a que entre Argentina, existe. Esa tontería no nos la hemos quitado. O sea, por arriba lo llevamos fatal, todavía de embajadores y tal lo llevamos fatal. Aparte que de embajadores, fijáis, yo no sé cuántos embajadores de España en Estados Unidos he conocido, pero no he conocido todavía ninguno que se llame Paco González. Todos se llaman Alberto Luis de la Bella Casa y Gómez de la Avellaneda, Sánchez de Vaca y Grande de Bordón. Es como, pero bueno, si son los mismos. Y claro, si mira los libros de historias, te molesta, si vas a la Biblioteca Nacional y mira los embajadores que había con Colón, si son los mismos. Son los hijos de los hijos de los hijos de los mismos, que su padre fue embajador en Montreal y él nació allí, ya le gustó lo de embajador y ahora está de embajador en Japón. Y son los mismos. Entonces ese núcleo está un poco perdido ahí, pero la gente de por abajo de las nuevas emigraciones, de las nuevas generaciones que ya tienen estudios superiores en Estados Unidos y que se sienten tan, vamos a ver, no se sienten, son tan americanos y tan anglos como los otros. El truco está en que se sientan orgullosos de su origen latino, porque no los vas a llevar, si la selección está, usted es anglo, usted es latino, es decir, pues lo siento, yo soy anglo, vivo en Estados Unidos, estoy aquí haciendo mi vida y usted que me está contando de que yo ahora tengo que escuchar al indio trabajar, o sea, paso. Pero si al revés, si tú le das un orgullo de sentirse eso y de enseñar, y que eso sea un plus para que a sus amigos y amigas diga, y además, ¿sabes? Igual que bailo salsa y tal y no sé qué, pues el punto está en el orgullo. Y ese orgullo se está viendo ahora mismo en los nativos americanos. Los nativos americanos en el censo de 2010, en la casilla de Indian American, porque esto es otro rollo, que si nativos, que si indios, a ellos se llaman indios y les gusta que le llamen indios. Lo que no les gusta es que le toquen las pelotas, pero lo de indios les encanta. Entonces, en la casilla que pone American Indian, en el censo de 2010 había 5 millones de estadounidenses que declararon que eran indios. En el censo de 2020, 10 años más tarde, superan 10 millones los que subrayan esa casilla. ¿Qué ha pasado? ¿Que se han reproducido mucho? No, al revés, van fatal porque están en reservas, están mal, el COVID les ha machacado. No, que cada vez son más los que se sienten orgullosos de sus raíces. Y por ahí va el tema, Han sido 5 millones más en 10 años los que han dicho, ¿sabes qué? Yo soy indio y me encanta ser indio. ¡Pum! Y lo pongo. Bueno, darte las gracias, como ya han hecho todos los compañeros. Mira, te quería comentar, en la presentación, ¿ahora se oye? En la presentación has hablado de la pobreza latinoamericana de los años 60 y casualmente ayer tuvimos un encuentro con 4 personas latinoamericanas que tuvieron en su momento cargos importantes en sus países. Eran de México, Ecuador, Bolivia, Colombia y quería preguntarte espera, ¿cómo viven ahora las intervenciones de Biden en estos países latinoamericanos la gente progresista? ¿Cómo se ve en Estados Unidos eso? Bueno, uno de los problemas... No os preocupéis que terminamos ya, que estaréis todos deseando acostaros y tal, y no quiero yo tampoco... bueno, en primer lugar, que tampoco os fiéis mucho de lo que diga yo, porque vamos a ver, que yo vivo allí, que me enamoré de una chica y vivo allí, que tampoco yo soy la enciclopedia británica de Nueva York, pero bueno. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos es que está muy aislado, es un país que está muy aislado. Es muy grande, creedme, muy grande. O sea, tú tienes un amigo... Vamos a ver, yo vivía en Los Ángeles 2 años y no veía a mis amigos porque los fines de semana, porque ¿cómo vas a verlos? O sea, si es que son 2 horas de coche para ir a tomarte un café y otras 2 horas para volver. ¿Y cuándo estudio el máster que tenía que estudiar? 4 horas solo de viaje para tomar un café. O sea, pues los amigos eran por teléfono. O sea, las distancias son enormes, inmensas, ¿no? O sea,
Mi hijo mediano, que acaba de graduarse de médico, está de médico en un hospital en Seattle que está en Washington, o sea, a la otra esquina de allí, al borde de Canadá, debajo de Vancouver, que ya el más allá. Que mi madre se preocupó mucho porque le dijo: ah, hijo, te vas todavía más lejos. Pero ya le dije yo que la Tierra es redonda y que realmente estamos volviendo. Pero que para que os hagáis una idea de lo lejos que está, es que está a 6 horas y media de avión de Nueva York, viviendo en Estados Unidos, que está más lejos que casi que venir a veros a vosotros. O sea que yo estoy en medio de mi hijo, que en el mismo país que de vosotros, que nos separa un océano terrible con criaturas infernales debajo del agua. Para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces están muy aislados. Y están rodeados nada más que de 2 países. En Europa algunos países están rodeados de varios, allí nada más que 2. Uno que es Canadá. Canadá para ellos es como para nosotros el Ártico. Porque ellos es un sitio que saben que está arriba, pero que nunca suben a ver qué hay. Entonces es como el Ártico, olvídate, de Canadá nada. Y México es un sitio que vive una gente muy peligrosa y y tampoco bajan, entonces no salen. Las noticias. El 42% de los estadounidenses, esta estadística de hace una semana, no ven noticias ni siguen las noticias. Eso es 10 de cada 4 y las piernas de otro, 4.2. Luego ya tenemos que solo 6 se enteran por las noticias. De los 6 que se enteran por las noticias, la mayoría de las noticias... En Estados Unidos no existe la prensa nacional. O sea, aquí en España pues existen periódicos que cubren España, televisiones que cubren España. Allí no, allí funciona la prensa local. O sea, no hay medios, no hay grandes medios que cubren todo Estados Unidos. O sea, yo las noticias que veo en Nueva York, muchas son de Nueva York y de Nueva York. Y alguna cosita de por ahí. El de Oregón es de Oregón y de Oregón, y así. Y entonces es muy difícil encontrar una prensa que cubra todo. Y la prensa que cubre todo, pues como quiere hacer caja, se parece más al entretenimiento que a la prensa. Entonces, claro, las noticias que cubren pues son, no sé, muy sota, caballo y rey, y no se rasca mucho, ¿no? Entonces, quiero decir, el estadounidense no está muy informado de la política internacional. Si los estadounidenses hubieran sabido lo que hicieron sus gobiernos por ahí, pues yo creo que otra cosa hubiera ocurrido, ¿no? De hecho, cuando se enteraron tarde y mal de lo que había ocurrido en Vietnam, pues empezaron a manifestarse, que ya se ha visto con pancartas, ¿no? Y luego pues han vuelto a no saber nada, porque de hecho ahora en las manifestaciones que salimos, ya cuando Bush quería hacer la primera invasión, luego ya cuando el hijo quería volver a hacer la siguiente, luego con Trump, es que eran los mismos de los hippies. Ahora ves señoras de 70 años, 80 años con las pancartas diciendo: otra vez tengo que salir yo, con lo mismo. Y esto ya pensábamos que ya, pues no, pues lo mismo, son los mismos. Entonces la gente ha coincidido que es un país aislado geográficamente, que es un país aislado de noticias, que le interesa muy poco el mundo internacional. Bueno, no es que no le interese, es que no se lo ofrecen, es que tienes que hacer un gran esfuerzo. ¿Hay prensa buena en Estados Unidos? Sí, pero hay que hacer tal esfuerzo para encontrarla. O sea, que no es lo normal. O sea, hay que ser muy listo y tener amigos muy documentados que te lo cuentan. Pero si no, es muy complicado. Existe, pero es muy complicado encontrarla. Y eso ha coincidido con que la gente joven está completamente... no está en los medios de comunicación, está en otro rollo por aquí que no tiene nada que ver, y entonces tampoco se informa de eso. Entonces hay una gran desinformación en ese país, y es otra de las asuntos pendientes, ¿no? El informar a la población, pero es complicado, y además ahora vivimos en un mundo tan polarizado que una vez que te cargas la confianza en la información, pues ya es muy complicado, ¿no? Entonces hay que volver a crear confianza en las fuentes de información para que luego a la gente le interese la información. No todo es culpa de los malos, también es culpa de los periodistas. Los periodistas hemos pasado muchos años viviendo la vida loca y queriendo hacernos fotos con el presidente del gobierno en lugar de estar en la calle con los que teníamos que estar. Entonces, bueno, pues ese hueco que hemos dejado lo han cogido algunos trileros que han visto ahí el tal, y ahora cómo echas a los trileros es muy complicado. Pero bueno, eso está bien. Bueno, tenemos que cortar ya. No creáis que lógicamente porque no haya más preguntas, sino porque cierran aquí, nos cierran ya, y hemos estirado hasta que sabemos que están a punto de decirnos que hay que cerrar. Entonces, nada, solo agradecer
la presencia de Guillermo y bueno, con total gratitud por el estilo, por el cuidado y por el cariño con el que has contestado la larga lista de preguntas, que es muy pequeña comparada con las que se han quedado por hacer. Gracias y un aplauso, por favor.